Muy buenas noches niños, de nuevo, ¿cómo están? Vamos a hacer, como les había dicho, ya un ejercicio basado en el tema de movimiento armónico simple, teniendo en cuenta algunas de las fórmulas que vimos anteriormente. No vamos a usar todas de una, obviamente, porque vamos paso a paso. Vamos desde lo más sencillo, que es tener ecuaciones que pueden asemejarse a las fórmulas y me pueden servir para solucionar dudas de manera rápida, y ya después pues hacemos ejercicios más complejos. Listo, entonces dice, la ecuación de movimiento de un oscilador es posición es igual a 0,4 seno por pi por tiempo más pi cuartos en metros. Listo, recuerden que se mide en metros. Determinar la amplitud, la frecuencia cíclica, la fase inicial, el periodo, la frecuencia, a veces aparece como frecuencia de oscilación, es lo mismo, y la posición en un tiempo de 0,5 segundos. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Lo primero que voy a determinar es tener en cuenta mi ecuación. Es decir, aquí el ejercicio ya me está hablando de una ecuación. Aquí no es necesario hacer gráficas ni nada de eso. Entonces, lo que voy a hacer es poner mi ecuación acá para empezar a calcular cada una de las incógnitas, dándonos cuenta que va a ser muy sencillo. Aunque son muchas, a simple vista puede subir, son muchas cosas, toca hacer 6 fórmulas, no. Hay algunas variables que ya están dentro del ejercicio, hay que saberlo interpretar. Entonces es, la posición es igual a 0,4 seno, ¿sí? Pi por tiempo más pi cuartos en metros. Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es basarme en el video anterior y vamos a mirar qué fórmula o con qué fórmula yo calculaba la posición. La posición es x. Y aquí tenemos la fórmula de posición es esta es la más usada. Entonces lo que yo voy a hacer es coger esta ecuación, perdón, esta fórmula y la voy a poner debajo de mi ecuación. Entonces, la posición es igual a la amplitud por seno, ¿sí? Por W por tiempo más frecuencia fase inicial en metros. ¿Listo? Aquí pues pongo los metros, aunque no está aquí, lo pongo aquí para que me quede bien. Igual todo lo que vaya a calcular ya sabemos que va a ser en metros. Esta variable no hay que despejarla ni nada. Aquí me está diciendo que la oscilación va a ser en metros, o es decir, que la oscilación que tiene este mecanismo está en metros. ¿Por qué? Porque según el Sistema Internacional de Unidades, todo lo que es movimiento armónico simple se debe reflejar en metros. Es decir, si en algún momento un sistema oscilador se representa en centímetros, kilómetros o cualquier unidad de longitud que no sea metros, es necesario hacer la conversión. Pero en este caso, pues ya nos da la condición de que está en metros. ¿Listo? Esa variable es la misma. Entonces, ahí vamos a mirar una cosa. Y es que la misma ecuación ya me está dando algunas soluciones. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, aquí tenemos la posición, igual la posición es esta, ya está. Entonces aquí, 0,4 la señalamos con A. ¿Listo? El seno sigue con seno. El pi lo señalo con W. ¿Sí? El tiempo sigue con tiempo. Y el pi cuartos lo señalo con fase inicial. Entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Que aquí nomás con esas flechitas ya solucioné 3 incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? Recordemos en el video anterior las variables. Nos decían que A era la amplitud, la A mayúscula, la A minúscula es aceleración. Aquí no estamos hablando ni de aceleración ni de velocidad, ¿listo? Porque es un ejercicio sencillo. Entonces, como esta fórmula, ¿sí?, compagina con la ecuación, entonces me está diciendo que dentro de la ecuación ya hay algunas variables. Entonces, 0,4 por seno, si lo comparamos con la fórmula A por seno, el 0,4 es la amplitud, o sea que ya tengo la amplitud, 0,4. ¿En qué unidad? En metros. Perfecto. Ya tenemos una incógnita. Vamos con la siguiente. El seno sigue igual. Pi está derecho o compagina con W. Recuerden que W es la frecuencia cíclica, ¿cierto? O sea que tenemos frecuencia cíclica. ¿Cuál es? Pi. ¿Listo? Porque sabemos que es pi porque se mide en radianes, ¿cierto? Y pi pues se mide en radianes. ¿Listo? Perfecto. El tiempo, pues aquí no nos han dado un tiempo. Nos dieron este tiempo, pero ya les voy a decir por qué es diferente. Este tiempo me están pidiendo la posición en este tiempo. No me están diciendo que el movimiento del oscilador, ¿sí?, es de 0,5. No, me están pidiendo la posición cuando pasen 0,5 segundos. Es muy diferente. Listo. Y tenemos aquí, pues tenemos el ángulo,
compagina con pi cuartos, que es la fase inicial. Entonces tenemos la fase inicial, que en este caso es pi cuartos. ¿Listo? Perfecto. Entonces recuerden que esto se mide en radianes sobre segundo y esto se mide en radianes. ¿Listo? Bueno, no es necesario poner los paréntesis. Perdón aquí lo manchado. Listo. Perfecto. Ya tenemos tres incógnitas, ¿cierto? Ya tenemos la amplitud, tenemos frecuencia cíclica, ¿cierto? Que es esta. Y tenemos fase inicial. Ya con solo poner esta fórmula debajo de la ecuación original, ya tenemos tres incógnitas. Ahora vamos a mirar las otras tres, ¿cómo sería? Entonces me dice que calculemos el periodo. La ecuación para el periodo es la misma que el tiempo, ¿no? Porque el periodo es el mismo tiempo. Y me dice que es igual a 2pi sobre W. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, sabemos que la fórmula del tiempo es igual a 2pi sobre W. Por lo tanto, va a ser 2pi, esto es una constante, sobre W. ¿Cuánto es W? Pi, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo me quedaría? ¿Qué podría ser ahí? Simple. Cancelo pi con pi y me quedaría 2. Quiere decir que el tiempo es de 2 segundos. ¿Listo? Perfecto. Vale, cabe recordar que el tiempo siempre se mide en segundos. Tengo otra variable acá. El tiempo o el periodo es de 2 segundos. Ahora sí, ese es el tiempo que tarda toda la oscilación. No es la posición en 0,5. ¿Listo? Ahí cabe recordar que es muy distinto. Listo. ¿Qué sigue? La frecuencia. Tenemos la fórmula de la frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo. Cabe recordar que para poder calcular la frecuencia es necesario primero calcular el tiempo, porque la fórmula de frecuencia me pide el tiempo. Entonces sería, la frecuencia es igual a 1 sobre tiempo, ¿cierto? 1, que es una constante, sobre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 2 segundos. Vuelvo y digo, no se confundan de este tiempo con este. Este es un tiempo en posición, no el tiempo que dura la oscilación. Es decir, este 2 segundos es el total que dura la oscilación. Es una oscilación rápida de 2 segundos. Y me están pidiendo la posición, ¿sí?, del objeto que se está moviendo en el momento que pasan 0.5 segundos. No me están diciendo que ese es el total. Listo, entonces 1 dividido 2, ¿cuánto es? 0.5, ¿cierto? 0.5. Hay que mirar que la frecuencia siempre se mide en hercios o en hertz. ¿Listo? Entonces, por sistema internacional, aquí no hay que despejar ni nada de eso. Simplemente, como estoy calculando una frecuencia, siempre va a ser en hertz. ¿Listo? Entonces la frecuencia es de 0,5 hertz o hercios. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos el periodo, tenemos la frecuencia. Nos falta la posición en un tiempo de 0,5 segundos. Listo. Aquí pues voy a borrar hasta acá. Sí. Porque como es una ecuación, el ejercicio me está dando una ecuación, pues ahora sí vamos a usarla como ecuación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí me dice que hallemos la posición. Entonces, como me está pidiendo hallar una posición, sabemos que esta ecuación me sirve para hallar esa posición. ¿Por qué? Porque la ecuación original me está diciendo que la posición hace referencia a todo. O sea, este ejercicio es muy sencillo porque la misma ecuación nos está dando lo que quiero despejar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vuelvo y digo, esta me sirve porque empieza como posición y es lo que me están pidiendo, pero en 0,5 segundos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es reemplazar los términos, o sea, dejar los términos como estaban, perdón, y reemplazar el tiempo de la ecuación con 0,5 segundos. Es decir, vamos a calcular qué pasa con el movimiento o con el objeto, perdón, a los 0,5 segundos. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, empiezo. El vector posición es igual a 0,4 seno por pi por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 0.5. ¿Listo? Aquí no es necesario meter variables, simplemente 0.5. Más pi cuartos, que es la fase inicial, en metros. Listo. Entonces voy a desarrollar eso. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Es muy simple, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a poner vector posición es 0,4, esto se mantiene igual. Y aquí lo que yo hago para que me quede más fácil, como la fase inicial está en fracción,
voy a convertir ese 0,5 a fracción. ¿Cuánto es 0,5 en fracción, cierto? Es un medio, ¿cierto? Muy bien. Más pi cuartos. Así ya es más fácil de hacer, ¿sí o no? Listo. Siguiente, ¿qué hago? Vector posición va a ser igual a 0,4 sen. Y aquí ya empiezo a divertirme. Entonces, ¿cómo sería? Lo que yo hago es lo siguiente. Como yo voy a operar estas dos fracciones, ¿sí? Voy a dejar esto por acá. Vamos a usar algo que se llama el mínimo común múltiplo, ¿cierto? O para que les quede más fácil, escoger el número mayor de los denominadores. Y lo ponemos como denominador. ¿Listo? Ahora pónganme cuidado a lo que voy a hacer acá. Recuerden que este 4 es el mayor de estos dos. Entonces empiezo. 4 dividido 2. ¿Cuánto es 4 dividido 2? 4 dividido 2 es 2. ¿Listo? 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Y 2 por pi. ¿Cuánto es 2 por pi? 2 pi, ¿cierto? Entonces esto pongo acá 2 pi. Más, hago lo mismo pero con el siguiente valor. 4 dividido 4. ¿Cuánto es? 1. Y 1 por pi, pues me da pi, ¿cierto? Esta es la parte más complicada. Muy bien. Listo, recuerden que es muy sencillo, escoger el número mayor del denominador. O sea, en este caso, como es 2 y 4, pues ponemos el 4 que es mayor. Listo. ¿Cómo seguiría? Entonces sigo igual. Vector posición es igual a 0,4 seno, ¿sí? Y aquí ya me quedaría 2pi más pi sería 3pi cuartos sobre. Listo. Ahora, lo que tengo que hacer, debo tener en cuenta que para poderlo desarrollar, yo lo primero que tengo que hacer es, porque ahí no he terminado, tengo que hacer la operación que está en el paréntesis. Entonces vamos a usar, ya aquí usamos la calculadora. Entonces voy a sacar aquí, yo uso la calculadora del celular. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular, ¿sí?, el seno de 3pi cuartos. ¿Listo? El 0,4 lo dejo ahí quietico. Entonces, seno, ustedes lo pueden hacer en la calculadora fácilmente, de 3pi dividido 4. Eso me da, en decimal, es que lo tengo en fracción, 0.707. ¿Listo? Entonces, esto sería, vector posición va a ser igual a 0,4 por el seno de 3pi sobre 4, que es 0.707 metros. Y aquí lo que hago es multiplicar. Entonces, ¿cuánto sería esto? 0.4 por 0.707. Eso me da 0.28. ¿Listo? En algunos casos, si ustedes cogen más decimales, les puede dar 0.283, por ejemplo. Pero lo más importante son, inclusive el primer decimal, 0.2. Yo voy a poner el 0.28. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la posición en 0,5 segundos del movimiento oscilador es de 0.28. ¿Listo? Muy bien. Y metros. Hay una cosa adicional que les voy a decir acá. Allá es la solución del ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Hay algo adicional. Si por ejemplo el ejercicio les dijera a ustedes el movimiento, perdón, la posición es positiva o es negativa. En este caso, o sea, ¿en qué parte del eje está? Entonces, sabemos que está en el eje X, sabemos que es positiva porque el número es positivo, entonces quiere decir que en realidad cuando me piden la posición en 0,5 segundos, el oscilador queda quieto o se para o se pausa o está pasando por el eje positivo, o sea, hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, si les da negativo, no es que esté mal. Si les da negativo, quiere decir que el oscilador está en la izquierda. ¿Listo? Ahora, en el caso de que la posición sea Y, quiere decir, si queda hacia arriba, es positivo, ¿sí? Y si queda hacia abajo es negativo, que era lo que yo les decía antes. Entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Que no siempre tiene que darles positivo, ¿sí? Porque de pronto dicen, profe, es que yo hice todo, pero me dio negativo. No es que esté mal, siempre y cuando esté bien los pasos, ¿no? Si les dio negativo es porque en la posición, en ese momento, el
movimiento oscilador, bueno, el cuerpo está pasando por la parte negativa de su oscilación. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Y pues obviamente recuerden que se mide en metros. Quiere decir que la posición en un tiempo de 0,5 segundos es de 0,28 metros. Tengan en cuenta, muchachos, otra cosa. Si me están diciendo calcule la posición en 0,5 segundos, por ejemplo, tengan en cuenta que el periodo tiene que ser mayor, porque una posición no puede ser mayor en su tiempo que el periodo total. Sería ilógico. Si es como decir, si yo tengo una oscilación de 10 minutos, la posición en 5 minutos está bien. Pero si yo tengo una oscilación de 5 minutos y me piden calcular la posición en 20 minutos, pues va a ser ilógico porque a los 5 minutos ya está quieto. ¿Sí? Es de meterle lógica. ¿Listo? Espero que lo hayan entendido, muchachos. Yo sé que aquí hay mucha fórmula, mucha cosa, pero paso a paso lo van a entender. El video lo pueden ver las veces que quieran. Es muy sencillo, es simplemente saber interpretar. Yo sé que usar tanto pi, tanto radian, tanta cosa es un poco complejo, pero pues la idea es manejar siempre pi como una variable y tratar de dejarla solita como para que sea más fácil de operar, por ejemplo en este caso. Y pues tener en cuenta que debemos usar calculadora científica. Listo, muchachos, espero que lo hayan entendido. Este es el primer nivel, la parte más sencilla de movimiento armónico simple. Listo, muchísimas gracias.